¿Sabías que las leyes de los exponentes son un conjunto de reglas matemáticas que se utilizan para simplificar y resolver expresiones que involucran potencias de números o variables? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy el profesor Gilberto Santamaría. Tengo el gusto de hablarles sobre el curso Las leyes de los exponentes. Como objetivo de este curso, vamos a tener lo siguiente. Como objetivo número 1, dominar las leyes fundamentales de los exponentes. Como objetivo número 2, comprender el concepto de exponente. Como objetivo número 3, aplicar las leyes de los exponentes para simplificar expresiones algebraicas. Como objetivo número 4, resolver operaciones con potencias. Y como objetivo número 5, aplicar las leyes de los exponentes en otras áreas matemáticas. Como aporte de este curso, es decir, de la ley de los exponentes a la carrera de la licenciatura en matemáticas, puedo decir que es fundamental, ya que ofrece herramientas esenciales tanto para el análisis como para la resolución de problemas en diversos campos de las matemáticas, en los que yo puedo mencionar aplicaciones en cálculo y análisis matemático y facilitación de la resolución de ecuaciones algebraicas. A continuación, les explicaré y definiré el concepto de la ley de los exponentes y les enumeraré cuáles son las leyes de los exponentes, en qué consisten y sus ejemplos. Las leyes de los exponentes son un conjunto de reglas matemáticas que se utilizan para simplificar y resolver expresiones que involucran potencias de números o variables. Estas leyes permiten manipular y combinar exponentes de manera más sencilla y eficiente. La potencia o potenciación consiste en la multiplicación de un número por sí mismo varias veces y se representan gráficamente de la siguiente manera: x elevado a la y. El número que se ha de multiplicar por sí mismo es llamado base y el número de veces por el que se ha de multiplicar es llamado exponente, el cual debe situarse a la derecha y arriba de la base. Como vemos en el ejemplo, 5 elevado a la segunda potencia, 5 va a ser la base, que es el número a multiplicar por sí mismo, y la segunda potencia, es decir, 2, va a ser el exponente, que va a ser el número de veces que se debe multiplicar la base. A continuación, les explicaré las diferentes leyes de los exponentes con sus respectivos ejemplos. Como primera ley tenemos potencia con exponente 0 y base diferente de 0. Esto puede decir que se define como que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Como ejemplo, podemos ver x elevado a la 0, donde x puede ser representado también como un número, y lo cual, como nos dice la definición, todo número elevado a la 0 igual a 1, entonces x elevado a la 0 va a ser igual a 1. Como ejemplo, tenemos ejemplo número 1, 38 elevado a la 0 va a ser igual a 1. 6 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Y como tercer ejemplo, 43 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Como siguiente ley tenemos potencia a la primera potencia, es decir, a la 1. Todo número elevado a la primera potencia es igual a sí mismo. Como vemos en el ejemplo, x elevado a la primera potencia va a ser igual a sí mismo, es decir, igual a x. Como ejemplo, podemos ver como primer ejemplo, 10 elevado a la primera potencia va a ser igual a 10. En el segundo ejemplo, podemos ver 26 elevado a la primera potencia es igual a 26. Y como tercer ejemplo, podemos ver 33 elevado a la primera potencia es igual a 33. Como siguiente ley, le voy a mencionar productos de potencias con la misma base. Es decir, el producto de potencia con la misma base es igual a una potencia de igual base elevado a la suma de sus exponentes. Como vemos en representación, x elevado a la potencia a
por x elevado a la potencia b va a ser igual, como son la misma base, se coloca la misma base, es decir, x, y vamos a sumar sus exponentes, y va a quedar x elevado a la potencia a más b. Como ejemplo, podemos ver en el ejemplo número 1, x elevado a la quinta potencia por x elevado a la cuarta potencia va a ser igual a la base que va a ser x por la suma de las potencias 5 más 4, lo cual nos va a dar como resultado x elevada a la novena potencia. Como segundo ejemplo tenemos 7 elevado a la tercera potencia por 7 elevado a la octava potencia va a ser igual a la base que es 7 y vamos a sumar sus exponentes 3 más 8, lo cual nos va a dar como resultado 7 elevado a la décima primera potencia. Como siguiente ley podemos mencionar cociente de potencia con la misma base, es decir, división de potencias con la misma base. Cuando se dividen potencias con la misma base y exponentes diferentes, el cociente es igual a otra potencia con la misma base elevada a la resta de los exponentes. Es decir, como vemos en la representación, x elevado a la potencia a entre x elevado a la potencia b, vamos a colocar la base que es la misma, es decir, x, y vamos a restar sus exponentes. Nos va a quedar x elevado a la resta de las potencias a menos b. Como ejemplo podemos ver x elevado a la décima segunda potencia entre x elevado a la cuarta potencia, se coloca la base, que es la misma base que va a ser igual a x, y vamos a restar sus exponentes, 12 menos 4, lo cual nos va a dar como resultado x elevado a la octava potencia. Como segundo ejemplo, podemos ver 8 elevado a la séptima potencia entre 8 elevado a la segunda potencia. Colocamos la base que es la misma, que es 8, y vamos a restar sus exponentes, 7 menos 2, lo cual nos va a dar como resultado 8 elevado a la quinta potencia. Potencia de una potencia. La potencia de una potencia resulta en otra potencia con la misma base elevada al producto de sus exponentes. Es decir, como representación podemos ver que x elevado a la potencia a, todo eso elevado a la potencia b, lo que se coloca va a ser igual a la base x multiplicado por el exponente de la potencia x por el exponente al que está elevado, es decir, b, lo cual nos va a dar como resultado x elevado a la multiplicación de la potencia a por b. Como ejemplo, podemos ver que x elevado a la tercera potencia, todo eso elevado a la tercera potencia, va a ser igual a x multiplicado por la potencia 3 por 3, lo cual nos va a dar como resultado x elevado a la novena potencia. Como ejemplo número 2, podemos ver que 9 elevado a la cuarta potencia, todo eso elevado a una segunda potencia nos va a dar igual a 9, que es la base, multiplicado por las potencias 4 por 2, lo cual nos va a dar como resultado 9 elevado a la octava potencia. Como siguiente ley de los exponentes puedo mencionar potencia de un producto. Cuando elevas un producto a una potencia, elevas cada factor por separado. Con mayor explicación y más detallado podemos ver en la representación, por ejemplo, x por y, todo eso elevado a la m, como dice la definición, elevas cada factor por separado, es decir, como x y y está elevado a la potencia m, vamos a separar cada factor, es decir, x elevado a la potencia m por y elevado a la potencia m. Se separan los factores. Como ejemplo, podemos ver x por y, todo eso elevado a la cuarta potencia. Va a ser igual, separando los factores, como dice la definición, x elevado a la cuarta potencia por y elevado a la cuarta potencia. En el siguiente ejemplo podemos ver x por y elevado a la séptima potencia. Va a ser igual
como dice la definición, se separan los factores y se elevan la potencia por separado. X elevado a la séptima potencia por Y elevado a la séptima potencia. Potencia de un cociente. Cuando elevas un cociente a una potencia, elevas tanto el numerador como el denominador. Como vemos en la representación, podemos ver que X entre Y, todo eso elevado a la potencia M, va a ser igual al numerador, que es X, va a estar elevado a la potencia M, entre Y, que es el denominador, va a estar elevado a la potencia M también. Es decir, el numerador como el denominador se elevan a lo que está elevado, es decir, a la potencia M en este caso. Como ejemplo, podemos ver X entre Y elevado a la quinta potencia, lo cual nos va a dar como resultado X elevado a la quinta potencia entre Y elevado a la quinta potencia. Como segundo ejemplo, podemos ver X entre Y elevado a la tercera potencia, lo cual nos va a dar como resultado X elevado a la tercera potencia entre Y elevado a la tercera potencia. La siguiente ley podemos mencionar exponente negativo. Un exponente negativo indica el inverso de la base elevado al exponente positivo. Es decir, como representación podemos ver que X elevado a la potencia negativa M va a ser igual a 1 entre X elevado a la M. Es decir, X es la base y M es el exponente. En este caso, como dice la definición, el exponente negativo indica el inverso, es decir, X elevado a la menos M, su inverso es 1 entre X. Y entonces la base, en vez de negativo, va a quedar positivo. Por eso queda 1 entre X elevado a la potencia M. Como ejemplo, podemos ver X elevado a la sexta potencia negativo va a ser igual a su inverso. Es decir, 1 entre X y la potencia va a quedar, el exponente va a quedar, disculpe, positivo. Y como resultado nos va a dar 1 entre X a la sexta potencia. Como segundo ejemplo, tenemos que 7 elevado a la tercera potencia negativa nos va a dar como resultado 1 entre 7 elevado a la tercera potencia. Producto de potencia con el mismo exponente. El producto de dos o más potencias diferentes con igual exponente es igual al producto de las bases elevado al mismo exponente. Como representación, podemos ver X elevado a la M por Y elevado a la M. Podemos ver que quedan entre paréntesis como tan elevado a al mismo exponente, queda la base X y Y se eleva todo a la M. Como ejemplo, podemos ver 4 elevado a la segunda potencia por 3 elevado a la segunda potencia por 5 elevado a la segunda potencia, se multiplican las bases, que es 4 por 3 por 5, y se eleva todo a la segunda potencia porque cada base está elevado a la misma potencia, en este caso 2, lo cual nos quedaría 4 por 3 es 12 y 12 por 5, 60. Nos quedaría 60 elevado a la segunda potencia. Como segundo ejemplo tenemos 6 elevado a la tercera potencia por 4 elevado a la tercera potencia. Como dice la definición, se suman las bases 6 por 4 y se eleva al exponente, que es el mismo exponente para cada base. 6 por 4 sería 24 y lo elevamos a el exponente que tiene cada base, que en este caso es la tercera potencia. Y nos quedaría 24 elevado a la tercera potencia. Espero que les haya gustado la explicación. Estamos a la orden para cualquier ayuda. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Tu suscripción es clave para seguir creando contenido valioso. No olvides activar la campanita de notificaciones. Recibe actualizaciones instantáneas sobre nuevos videos. Gracias por su apoyo constante.